Como les anuncié, ya se encuentra con nosotros Pedro Franque, la voz económica en buena medida del Frente Amplio para analizar la coyuntura del nuevo gobierno. Pedro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado de estar con ustedes. Tenía ganas de hacerle una pregunta que se me quedó dando vueltas. La vez pasada, leyendo la revista New Yorker, calificaban a Kuczynski como un keynesiano de centro derecha. ¿Usted estaría de acuerdo con esa? Los que no somos economistas, nos suena un poco contradictorio esto de keynesiano de un lado, es decir, un economista que cree mucho pues, en políticas públicas y demás, y de centro derecha por otro lado. ¿Kuczynski sería eso? La trayectoria de Kuczynski no es muy keynesiana y habría que discutir ahorita sus propuestas, ¿no? Yo creo que tampoco. Porque iría mucho más por el lado de Adam Smith, por el lado así de... es, ¿no? Una propuesta más keynesiana sería más de aumentar el gasto público. Ahora, bueno, la propuesta de aumentar la inversión pública podría entrar dentro de esa categoría, pero por otro lado no se han animado a tener una política fuerte de rebaja de las tasas de interés, que probablemente sería algo que una política keynesiana también recomendaría ahora. Cierto capricho conceptual. Sí, un poco complejo definirlo así, ¿no? Vamos, comencemos antes de entrar al tema de tasas y demás. Comencemos por el lado tributario. Kuczynski tenía un plan muy ambicioso en términos de reformas tributarias, que claro, va por el lado, se supone, de la formalización, pero ya se ha dicho y ya se sabe que hay una cantidad de regímenes para las pequeñas empresas en términos de pagar muy pocos impuestos y aún así no se formalizan. Es decir, el tema de la informalidad es muy complejo y va más allá sencillamente de una estructura tributaria, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado se dice, claro, a la hora que bajas impuestos al final vas a beneficiar a los grandazos, ¿no? Esa es nuestra principal preocupación. Y entonces lo que ha dicho Kuczynski ayer es, vamos a entrar y vamos a reducir efectivamente un punto del IGB para ver cómo nos va con la recaudación. Conversando con el jefe de SUNAT la semana pasada me decía, claro, ojo que tú bajas impuestos y de ahí es muy difícil que los vuelvas a subir, ¿no? ¿Qué piensa usted de la reducción del IGB progresiva, como la está planteando, que parece pues más o menos cauta? Bueno, ¿no? a nosotros de esta medida nos preocupan dos temas, ¿no? En primer lugar, que la mayor parte de eso es pago de las grandes empresas, no de las pequeñas empresas, de las grandes empresas que ya están formales. Entonces la idea es que con eso se va a lograr una formalización que además, como tú dices, tiene una serie de otros elementos, realmente es bastante dudoso, ¿no? Yo creo que no creo que eso tenga mucho efecto, con un impacto sobre la recaudación de las grandes empresas bastante grande. ¿Qué pasó el segundo tema? El segundo tema es, bueno, eso evidentemente va a impactar en las posibilidades de inversión pública. Creo que son 3.000 millones por cada... más o menos, efectivamente, sí, un poquito menos, pero por ahí es un montón de dinero, es un montón de plata. Y eso implica en menores posibilidades de inversión pública, en carreteras, en agua potable, que es una prioridad que ha dicho el nuevo gobierno, etcétera, en las regiones, que es un gran tema. Entonces a nosotros nos preocupa y nosotros ahí tenemos una crítica, ¿no? Una diferencia es decir, con esta propuesta, ¿no? La apuesta esta de bajar impuestos, eso está claro, bajar impuestos está claro, pero lo que no está tan claro es que eso redunde en incrementar la recaudación. Efectivamente, y el gran tema, como tú dices, en realidad habría que precisar un poco la propuesta del gobierno, habría que tener un paquete, un conjunto de medidas que apuesten a la formalización. Yo espero que no sigan pensando que solo rebajando impuestos se va a lograr eso, ¿no? La formalización requiere un conjunto de otros elementos, favorecer las tasas de interés y los créditos a los pequeños y microempresarios, darles asistencia técnica, promover estas iniciativas de diversificación productiva. En el tema de tasas estamos hablando sobre todo de acceso al crédito, que es el drama de muchos sectores en el país, es el drama de los pequeños empresarios, el drama de los agricultores en muchos casos. Claro, ¿no? y que muchos no tienen acceso al crédito y otros están pagando tasas ahorita de 40, 50%, mientras una empresa paga efectivamente sumamente altas, ¿no? Que es donde nosotros pensamos que el Estado debe entrar, porque una pequeña empresa, uno de los incentivos que tendría de formalizarse es, bueno, ahora ya puedo acceder a un crédito al 10%, caramba, me formalizo. ¿Cómo entra el Estado en el tema de las tasas para que los televidentes lo puedan entender? Bueno, hay dos elementos o dos herramientas de política. Uno es el propio Banco Central de Reserva, que tiene una política monetaria que establece una tasa de interés de referencia, que a nuestro juicio debería bajarse. Y la otra es con iniciativas propias para las pequeñas y microempresas. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, está el agrobanco, el banco que facilita el crédito se está hablando mucho a los ahora, productores, ¿no? Agropecuariamente, hay un pero que lamentablemente su alcance es muy poco porque tiene muy poco capital. Si uno le pone más capital,
pueden Ahora, apalancar otros recursos y aumentar el teníamos crédito. al vocero del plan agrícola, que está voceado el señor Hernández para ser ministro de Agricultura, entre otras cosas, y él hablaba de una inyección como de 500 millones para el agrobanco, ¿no? Sería Sí, un esa es la principio. propuesta que está en el plan de gobierno de PPK. La del Frente Amplio era bastante mayor, pero bueno, es una medida ¿Cuánto ofrecía interesante, el digamos. Frente Amplio? Comenzamos ¿Cuánto haciendo- proponía el Frente Nosotros Amplio estamos proponiendo 3.000 a 4.000 millones de soles. en créditos? En créditos para la agricultura, sí, porque ahí hay un... Estamos hablando de crédito blando, por supuesto. Así es, efectivamente, que tiene que ser crédito, Ajá. no tiene que ser regalo, Ajá. tenemos que ser claros en eso, Claro. no necesariamente es un subsidio, pero sí es una facilitación. ¿Cómo estamos del en términos, crédito, ¿no? para entender, porque esto siempre vale la pena mucho ver, cómo estamos en términos internacionales en el asunto de acceso al crédito con respecto, digamos, a otros países de la región? Bueno, Eso siempre es un referente que Lo ayuda. que se llama la profundización financiera en el Perú es como de 40% del PBI, en países latinoamericanos en promedio debe estar ahorita en el 70% del PBI, en países desarrollados esto puede estar en 150, 200% del PBI, normal, digamos, ¿ah? Eso no es nada de lo cual, porque estamos hablando del sistema crediticio interno. O sea, el Perú en términos de cantidad de crédito, ¿no? De la llegada del crédito, todavía estamos... Tiene margen. Tiene margen, ¿no? Y efectivamente en el Perú además sí tenemos lo positivo de los últimos años, es que han aumentado las ofertas a las microempresas. El microcrédito ha aumentado, pero todavía tiene trecho grande por recorrer y las tasas todavía son muy altas. ¿No le asusta ¿No? entonces al Frente Amplio la propuesta o la tendencia que se ve en el nuevo gobierno, en el gobierno entrante, de jugar un poco con la deuda, de endeudarse más, crecer más? Bueno, es un tema distinto, pero no, efectivamente es verdad, concordamos con el diagnóstico de que la deuda pública del Perú es bastante baja. Sí pensamos de que el Perú, el fisco, el No se pone en Tesoro riesgo Público, la- tiene una buena cantidad de fondos del Tesoro, ¿no? Me parece que son como 15% del PBI, que es una cantidad bastante grande. De reservas estamos hablando. Así es. Claro, las reservas son estrictamente del Banco Central, estamos hablando, digamos, de reservas fiscales, ¿no? Que le pertenecen al Tesoro, ¿no? Estamos hablando del Fondo de Estabilización Fiscal. Claro, el Fondo de todo ese tipo Estabilización de Fiscal y hay herramientas. otros fondos adicionales, efectivamente. Y nosotros nos parece que eso debería priorizarse. No sería un riesgo. Antes que endeudarse, utilizar el chanchito que tenemos guardado. Pero no como deuda neta, la deuda neta es baja y sí, digamos, utilizar un poco esos recursos, sí nos parece que hay una posibilidad de hacerlo. Desde luego con cierta prudencia, tampoco es que podamos correr un déficit sumamente elevado. Y por eso una reducción de impuestos que no lleve, ¿no? A mediano plazo un aumento de la recaudación sí nos genera una preocupación, No, porque está bien generar un poco de deuda, generar un poco de déficit fiscal, pero eso tiene que ser algo temporal, no puede ser algo permanente. ¿No le asusta el déficit fiscal de 3% en el que estamos ya casi inmersos? No. No. No es nada para... Como digo, hay que tener un poco de cuidado, pero sí, ahorita no es una cantidad exagerada, varios países tienen déficits mayores y como digo, nuestra deuda pública es relativamente baja. Pero como digo, sí hay que preocuparse un poquito por la sostenibilidad, no puede ser eterno, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Cómo ve al nuevo gobierno? Porque el Frente Amplio, por ejemplo, fue muy específico e insistió mucho en la profundización de políticas de diversificación productiva. Sí, definitivamente. Kuczynski no era tan entusiasta al principio de la campaña y de repente los números lo fueron relativizando. Bueno, yo veo y ahora los veo un poco más embarcados en la materia. ¿Cómo ve? Bueno, he visto declaraciones de Alfredo Torne y de Pedro Pablo Kuczynski más abiertas hacia darle al turismo, a la agricultura, un rol más significativo. Veo todavía que esos temas no tienen la suficiente importancia en la agenda económica del gobierno. Todavía no veo un ministro fuerte, todavía no veo que esto sea central en la agenda. Veo declaraciones parciales, pero yo todavía no siento que esto tiene la importancia que a nuestro juicio debiera tener, ¿no? El aprovechamiento de la biodiversidad, un impulso fuerte a la agricultura, al turismo. Veo declaraciones que me parece que son positivas, ¿no? Alfredo Torne el otro día en una entrevista reciente decía, bueno, ya la minería ya no va a ser el motor del crecimiento económico, hay que buscar otros motores del crecimiento, eso es lo que nosotros pensamos. Ojalá que eso tenga mucho más desarrollo. Todavía vemos que no le han puesto suficiente empuje al tema. Pero lo veo, digamos, escuchando con interés ciertas declaraciones de Torne. Verónica Zavala... Zavala. Verónica Mendoza. Estoy con la hermana del premier. Verónica Zavala está en Washington. Verónica Mendoza. Fueron declaraciones mal levantadas por la prensa también, ¿no? Que dijo, no es el ministro que yo quisiera para mi país,
Pero claro, lo que no se levantó fue la segunda parte, quiere decir, pero bueno, es lo que le corresponde al Claro, gobierno no. entrante. Pero a lo que voy es que hubo otra voz relacionada con el Frente Amplio, como Alan Ferli, ¿no? Que dijo, no, que a él sí le parecía Torne un economista interesante. ¿A usted le parece un economista? Lo que pasa es que yo creo que hay ¿Cómo lo ve? Creo que hay a dos Torne? cosas distintas, ¿no? Uno, lo que yo entiendo, me parece que la declaración de Verónica Mendoza es una declaración política. Y como fuerza política, evidentemente, nosotros tenemos Tiene que marcar una diferencia diferencia, con la por supuesto. propuesta de PPK y, bueno, efectivamente, nosotros no pondríamos a Alfredo Torne de ministro de Economía. Aunque desde luego entendemos perfectamente que PPK lo ponga, ¿no? Claro. Él es el que ganó las Responde- elecciones, nosotros no. Ajá. Nosotros lo haríamos distinto, Ajá. evidentemente, por eso somos Pero en una pero en el fuerza distinta y contexto. una fuerza de oposición. Pero en el contexto, digamos. Ahora, claro, como persona, nosotros como profesional, nosotros respetamos su trayectoria profesional, digamos, no tenemos ¿Qué? una objeción particular al respecto. Sí tenemos una diferencia política. De fondo, claro. Claro, ¿no? ¿Qué otros puntos les preocupa a ustedes de lo que viene en materia económica y cómo creen que el nuevo gobierno tendría que operar en esos puntos? ¿Qué otros puntos les preocupan? Bueno, yo creo que tenemos un escenario económico complicado porque este año las cifras de crecimiento económico parecen altas, pero en realidad es como una situación muy temporal por un crecimiento de la minería de este año en función hipo, de es un es un hipo, hipo en ¿no? función de inversiones hechas en el pasado. Y se El está último- esperando que la recaudación minera siga descendiendo. Mira, Están alrededor de 2.000 millones lo que se calcula para este ahorita año. la minería está dando el 5% de los recursos fiscales al Estado, menos que su participación en el PBI, o sea, su participación fiscal se ha desplomado, digamos. Sí nos preocupa la situación fiscal, tenemos un déficit, como tú dices, de 3%, y si a eso le añadimos que el gobierno entrante quiere reducir impuestos frente a la necesidad de inversión pública, sí nos parece preocupante. Sí nos parece central el tema de la diversificación productiva. La agricultura está creciendo muy lentamente, el turismo nos parece que puede tener un empuje mucho mayor, son temas centrales y, en fin, creo que esos son los principales temas. Y sí nos parece que esta discusión sobre el sistema de pensiones es un tema importante. Nosotros... El Frente Amplio está de acuerdo. Claro, con nosotros siempre estuvimos de acuerdo con y las mantenemos nuestro modificaciones. respaldo a la ley aprobada de devolverle a la gente el 95,5%, pero también estamos de acuerdo en que hace falta una visión más integral. Bueno, ahora, porque Kuczynski- la mayor parte de la gente no tiene una pensión, el 75% de peruanos no recibe pensión y la ONP da unas pensiones de ínfimas. llorar. ¿no? Y le parece interesante la declaración de Kuczynski en el sentido que ha dicho, bueno, él no está de acuerdo, otra vez por principio, con el tema lo que desde ese punto del espectro se llama perforar el concepto de las pensiones con las AFP, pero dice, pero bueno, ya se decidió, ¿no? El Ya se Congreso dio. ya lo hizo claramente y él ve que no tiene pues el peso en el Congreso, ¿no? para irse por otro lado, pero sí ha dicho, pero queremos impulsar una reforma que vaya más allá. Y entre los puntos que él ha sostenido está precisamente el de una pensión mínima, ¿no? Que pueda tener. ¿El Frente Amplio apoyaría una reforma a fondo? Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde Nosotros creen que podrían tener propusimos en diferencias? campaña el tema de la pensión mínima es básica. Nosotros planteamos duplicarlo de pensión 65, por ejemplo, que 125 soles nos parece ínfimo. Un tema que nos parece importante y que en algún momento también PPK habló, pero ojalá que lo cumpla, es impulsar mucho más la competencia. 4 AFPs definitivamente nos están cobrando unas comisiones de escándalo y ahí habría que entrar mucho más la competencia. Lo ha vuelto a decir. Probablemente un posible punto de diferencia es que nosotros pensamos en un sistema público importante con un financiamiento tripartito, donde no solamente los trabajadores, sino también las empresas y el Estado se mojen, como decimos en criollo, ¿no? Entonces un financiamiento en el cual las empresas también pongan algo de billete y que dé una pensión mínima, una pensión básica, una pensión digna para todos los peruanos. Ese es el objetivo central. Ahora, en términos de derechos laborales, Kuczynski ha firmado compromisos con los sindicatos. Estábamos la semana pasada, me parece que fue hace unos días, con el señor Arana, también congresista electo, y él lo primero que nos decía es, bueno, esperamos que Kuczynski no cumpla esos compromisos, así que me imagino que eso también va a estar en la lista del Frente Amplio. en Sí, términos definitivamente. De observación. El tema de los compromisos con la agricultura, que también suscribió, el compromiso con las organizaciones de víctimas de la violencia armada, también firmó varios compromisos que nosotros vamos a estar vigilantes. Para finalizar, estábamos con nuestro entrevistado previo, César Villanueva. Él proponía, entre otras cosas, pues una suerte de reforma para el MEF. Yo le decía, bueno, ¿cómo va a ser reforma el MEF si
el padre del MEF moderno es el nuevo presidente de la República de alguna forma. Su probable premier es quien fue su pupilo en el MEF, ¿no? ¿Qué propondría el Frente Amplio en términos de la relación MEF y ahí también de la relación con las regiones, ¿no? O sea, que siempre pues se le culpa mucho al MEF de ser pues una suerte de candado permanente, ¿no? Bueno, un tema que nos parece central que hemos planteado es el tema de aumentar la inversión pública en las regiones de inmediato. Y sí pensamos que eso debe pasar por una nueva regla de descentralización fiscal. Hasta hoy mantenemos un sistema presupuestal en el cual cuánto reciben los gobiernos regionales depende, digamos, arbitrariamente, sin ninguna ley de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas y la ley de presupuesto decida, y no tiene ninguna continuidad, ninguna seguridad de sus fondos a futuro, lo cual nos parece que no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que haya una regla un poco parecido al respaldo que tienen las municipalidades con el Fondo Común, ¿no? El Fondo Común baja y sube, pero los municipios saben que tienen sus 2 puntos de Fondo Común y que de todas maneras eso se distribuye. Alguna regla de ese tipo debería haber hacia las regiones. Fujimori tenía una propuesta por ahí, ¿no? Aumentando, sí, para los municipios, ¿no? Distinta, ¿no? Aumentando la inversión descentralizada. Sí, el presupuesto todavía en el Perú está sumamente centralizado. En los últimos años este gobierno lo ha recentralizado. Ha recentralizado los programas sociales y yo creo que hay que volver a plantearse una propuesta de descentralización fiscal y eso implica que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que repensarse. Yo no sé si esto será del gusto de PPK o de Zavala, pero yo sí pienso que el MEF debe dejar de ser, pues, no sé, el rey absoluto, ¿no? Dentro del esquema de gobierno y tiene que darle más espacio a un esquema más plural de gobierno, donde las regiones tengan más peso y donde el gabinete en su conjunto tenga una pluralidad mayor.